¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Xpilot Gamer MX. El día de hoy vamos a ver cómo se actualizan nuevamente los IDACs en nuestro X-Plane, la segunda versión de este año 2021. Y bueno, por supuesto vamos a revisar también Microsoft Flight Simulator 2020, cómo se actualizan los IDACs y sobre todo cómo lo vamos a hacer manual y automático con la herramienta de navigraph.com. Así que bueno amigos, vamos a darle y comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Pues bueno, ya estamos listos para poder actualizar nuestros IDACs en X-Plane, la segunda versión. Y es importante mencionar que si tú tienes una cuenta de navigraph.com, puedes hacerlo en proceso automático más sencillo. Pero por ahora vamos a ver cómo se actualiza de forma manual. Así que empezamos a ver esto amigos. Tenemos la carpeta de X-Plane por acá. Vamos a presentarla. Aquí tenemos nuestro X-Plane, la carpeta se llama Custom Data y aquí es donde tenemos todos los IDACs. Como pueden ver, tenemos Cycle Info y acá tenemos la versión del 9 de septiembre a 7 de octubre del 2021. También tenemos UFMC, en este caso yo tengo UFMC, también tiene el Cycle Info, que en este caso dice 9 de septiembre, 7 de octubre. Y por acá tenemos también mucha información relacionada con los IDACs. Por acá tenemos otras carpetas que se tienen que actualizar. Y esta es la carpeta base de los IDACs. Ahí existen aviones, por ejemplo el SSG 747 que se actualiza solamente en la carpeta de su avión. Pero en este caso todos los aviones hacen referencia y buscan el NavData, los IDACs buscan aquí en esta carpeta de X-Plane. Esto es una información importante porque ya es lo que tenemos que actualizar en los IDACs en base a X-Plane. Entonces vamos a pasar nuevamente a X-Plane y vámonos a la cabina. Vamos a ver que vamos a validar la fecha de expiración. Tenemos la fecha de vigencia del 9 de septiembre del 2021 al 7 de octubre del 2021, lo cual pues bueno, ya está pasado este IDAC. Lo que tenemos que hacer es actualizarlo amigos, así es. Y bueno, parte de esto es que esto se tiene que actualizar en esta carpeta de Custom Data. Por ahora vamos a poner otro avión, vamos a cargar el Cibo 737-800, que este avión también nos va a mandar el error de decir, ok, tu NavData está fuera de fecha, y lo que vamos a hacer es actualizar esta información. Toda esta información es la que podemos actualizar amigos. Así que bueno, para mostrarles de dónde cargan los IDACs en X-Plane, pues obviamente que lo carga de la carpeta de Custom Data. Y dependiendo si ustedes tienen la oportunidad de tener una cuenta en navigraph.com, ustedes pueden descargar los IDACs manualmente, los pueden copiar y pegar en esta carpeta, o definitivamente lo que vamos a ver es cómo hacerlo de forma automática con las herramientas que tiene navigraph.com. Así que bueno, en lo que carga el Cibo, vamos a esta pequeña explicación de cómo cargan los IDACs, que hay que actualizar, y ahorita vemos también cuáles son los aviones que tienen el IDAC o que pueden ser actualizados en su misma carpeta de X-Plane. Por acá lo vamos a ver y obviamente pues vamos a actualizar toda esta información. Vámonos a X-Plane nuevamente. Ya tenemos cargado el Cibo, vamos a prenderlo. Vamos a activar las baterías y bueno, vamos a darle un rato en lo que carga. Vamos a darle en ground. Y ahorita ya nos va a cargar toda esta información. Va a prender el avión. Estamos en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. Como pueden ver, pues se ve bien. Y bueno, ahora con el Cibo, que la verdad no lo he actualizado a la última versión. Me hace falta actualizarlo. Pero ya con los aviones que tengo, bueno, ahorita ya estaré actualizando todos, porque también hay que actualizar dependiendo de la herramienta que ustedes tengan. Aviones que ustedes tengan. Por ejemplo, aquí tenemos Skunkcraft Updater, el cual tengo el 727, el Magnite, el SSGB 748 el de Intercontinental, el de edición de aniversario de edición. Tengo el 170, los Embraer, y el 195 y el Tolis A340. Aquí es donde se actualizan. También hay que estar pendientes en cada actualización porque son mejoras que nuestros amigos ponen de los que sacan los aviones. Aquí es donde tengan las actualizaciones. Pues bueno, ya tenemos aquí también en la FMC. Vamos a hacernos hacia la vista hacia la FMC. Por acá tenemos NavData Date.
Entonces, pues bueno, esta es la versión de septiembre del 09, del día del 9 de septiembre al octubre 6 del 2021. Y aquí te dice que está fuera de fecha. Así es, amigos. Pues bueno, vamos a proceder a cargar, vamos a proceder a actualizarlo manualmente. Y ahorita lo vamos a ver en un momento más desde la página de navigraph.com. Vamos a dar la vuelta. Y bueno, amigos, ya estamos aquí dando la vuelta con esta página de navigraph.com. Por acá estamos con Products. Aquí tenemos todas las opciones para descargar nuestras herramientas, nuestros iRACs. Nos vamos a Navdata. Y aquí en esta página lo que vamos a hacer es vamos a poder descargar estas herramientas, estas aplicaciones. Y por acá tenemos una opción que dice Manual Installer Downloads. Vamos a darle aquí y por supuesto vamos a bajar estas herramientas. Primero vamos a bajar Navdata Center for Windows. Vamos a bajarla, le damos Download, le decimos que sí. En este caso ya empieza a descargar, como pueden ver. Aquí ya tenemos, yo ya tengo dos versiones, la descargué para efectos de video, pero bueno, por acá ya está descargando la versión 2, que tenemos la 1.002. Y por acá tenemos también, vamos a bajar el FMS Data Manager for Windows. Vamos a descargarlo también. Y por acá abajo tenemos, dice Navdata Manual Installation. Por acá tenemos las instalaciones manuales, como les venía diciendo. Hay aviones que se actualizan independiente de la carpeta de Custom Data. Hay aviones que requieren otra carpeta adicional. En este caso, pues bueno, si ustedes ya cuentan con los archivos del iRAC para instalación manual, lo único que tienen que hacer es actualizarlos. Y vamos a ver, vamos a descargarlos aquí y lo vamos a poner de esta parte. ¿Cuál es el archivo que requerimos por ahora? Requerimos explain 1150 más. Este es el primer archivo, vamos a descargarlo para Windows. Le decimos que guardar archivo y aquí ya lo descargó, como lo pueden ver. Y por acá tenemos también el GNS430, vamos a descargarlo también. Vamos a decirle guardar. Y estos son los archivos iRACs que ustedes deben de tener de forma manual. Si lo quieren actualizar, vamos a actualizarlo. Por ahora, un punto muy importante, tienen que tener su Windows, su Explain apagado. Vamos a quitarlo. Ya verificamos que todo está desactualizado. Vamos a desconectar el Explain para poder hacer este paso y esta actualización. Por ahora, pues bueno, ya lo tenemos. Nos vamos a nuestra carpeta de Custom Data. En esta carpeta de Custom Data, lo único que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador preferido. Vamos primero a actualizar Explain Native 2111. Por acá lo tenemos. Y por acá tenemos estos archivos. Estos son los archivos más importantes que debemos de actualizar. Vámonos directamente a la carpeta. Nos vamos por acá. Y vamos a seleccionar todo esto y lo vamos a actualizar y lo vamos a pegar, arrastrar a esta carpeta sin seleccionar ningún archivo. Lo único que vamos a hacer es arrastrarlo y soltarlo. En esta parte el archivo ya se está actualizando. Le decimos que sí a todo y empieza a mandar un error. Ese no importa, ese es un archivo de un zip, un error de zipeado. Entonces, pues bueno, vamos a seguir actualizando y como ustedes pueden ver, la información y la actualización manual de estos archivos se lleva a cabo mediante arrastrar y copiar o copiar y pegar. Por acá tenemos y vemos que se está copiando, no tenemos ningún problema y empieza a copiar esta información. Esta información sí está algo pesada, pero bueno, vamos a esperar un poco más. Esta es la parte de cómo actualizar tus iRACs manualmente. Si ustedes ya cuentan con estos archivos nativos, por ejemplo, la 2111 y no tienen ninguna suscripción a navigraph.com, lo único que tienen que hacer es esto, descargarlo, copiar y pegar a su carpeta de Custom Data y actualmente les va a llevar un tiempo, pero acerca de esta actualización, pues bueno, no va a tardar más. Dice aquí 15 minutos, dice 1 hora y 15 minutos, no creo que sea tanto tiempo. Pero bueno, va a tardar un poco en lo que se va actualizando. Así es, amigos. Por otra parte, vamos a ver, tenemos la facilidad de hacerlo automático. Tenemos una herramienta, Navdata Center de navigraph.com, donde nosotros podemos actualizar nuestros iRACs automáticamente, nada más con la necesidad de agregarlos y de decirles, este es el path de mi carpeta de Explain.
y aquí lo vas a actualizar. Así es, amigos, pues bueno, no sé cuánto tiempo lleve esto, pero vamos a hacer un pequeño corte en lo que termina. Así es, amigos, pues bueno, luego de que hicimos el corte, apareció esta pantalla. Vamos a reemplazar los archivos de destino. Vamos a decirle que sí, y por ahora ya está copiando de nuestro zip, de nuestro archivo que teníamos en el zip, ya lo está copiando. Y bueno, básicamente lo que está haciendo es sobreescribir la información que ya tenía, y lo único que está es copiar y pegar. Por ahora, pues bueno, es algo la información que está llevando, es más bien está pesada la información que está sobreescribiendo en disco, y sobre todo es que bueno, pues hay que tener un poco de paciencia. Pero por ahora, pues bueno, ya estamos aquí. Recuerden que aquí decía la última versión en octubre, y vamos a actualizarlo. Tenemos 2 minutos y 30 segundos de que se va a copiar. Vamos a esperarnos. Y por ahora, pues bueno, ya tenemos al 33%. Recuerden que si ustedes cuentan con una suscripción a navigraph.com, van a tener muchas ventajas en cuanto a actualizar sus IRAX, en cuanto a actualizar sus aviones. Hay aviones que usan IRAC independiente, como lo podemos ver en unos momentos más, que ustedes van a poder ver cómo se actualizan todos estos IRACs. Pero lo más importante, la base de X-Plane es esta carpeta, Custom Data. Es donde nosotros vamos a sobreescribir todos los IRACs que podamos tener, que podamos bajar. Y en este caso, pues bueno, también va a llevar un tiempo de copiar y pegar, porque sí es mucha información la que estamos descargando y la que estamos sustituyendo. Y por ahora, pues bueno, vamos a esperar a que se haga la descarga. Y obviamente, pues bueno, ya con estos pasos nuestro X-Plane estaría actualizado de forma manual. No tendríamos que hacer nada más. Vamos a hacer una prueba. Ahorita vamos a volver a ejecutar X-Plane. Y como pueden ver, ya se actualizó. Vamos a ver la información del Cycle Info de este archivo. Y te dice que la versión 4 de noviembre al 2 de diciembre del 2021 ya está activa. Pues bueno, hay otra carpeta, como les había dicho. Vámonos para acá. Y hay otra carpeta aquí, en este caso, que sería X-Plane Custom Data Native. Por aquí la vamos a abrir el archivo, y tenemos una carpeta y tenemos un archivo index. Nos regresamos a nuestra carpeta de Custom Data de X-Plane. Vamos a cerrar ya no lo vamos a ocupar. Y por acá nos vamos a ir a la GNS430. Aquí en esta carpeta es donde vamos a actualizar esta información. Como pueden ver, aquí tenemos, lo copiamos, lo arrastramos hacia la carpeta destino, y va a pasar lo mismo que con el primer archivo nativo de X-Plane. Lo va a actualizar, y con esta parte ya tenemos actualizado nuestros IRACs de forma definitiva. Aquí llevó menos tiempo porque son menos archivos los que tiene que sobreescribir y actualizar. En este caso, pues bueno, vamos a ver cuánto tiempo se tarda en verdad. Pero bueno, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos en lo que termina de copiar. Listo, amigos, pues bueno, ya terminó de contar todos los archivos, y por ahora pues me dice vamos a reemplazar estos archivos de destino. Le decimos que sí, y posteriormente empieza a copiar todo lo que tiene el zip, todo lo que tiene el WinRAR. En este caso, toda la información de la carpeta de Custom Data GNS430. Yo les recomiendo que bajen esta carpeta porque es de bastante utilidad, y hay muchas avionetas que usan esta información para poder leer sus seeds, stars, los waypoints. Y espero que les pueda servir esto, amigos. La verdad es una actualización bastante tediosa. No al grado de que tengamos que hacerlo diario. Cada 2 meses tenemos que hacerlo porque Navigraph saca sus nuevas versiones de los IRACs. Si ustedes obviamente no cuentan con alguna suscripción a navigraph.com, pues van a tener que hacer esto manualmente cada mes, cada 2 meses, dependiendo del tiempo de periodo de la fecha de vencimiento de los IRACs. Van a tener que hacer estos pasos, pero en realidad no te lleva mucho tiempo. Te llevará alrededor de 10 minutos actualizar tus IRACs para X-Plane de forma manual. Es decir, si tú ya cuentas con estos archivos, lo único que tienes que hacer es actualizarlos sin ningún problema. Así es, amigos, pues bueno, ya está acabando. Vamos a esperar a que termine. Y por acá ya terminó, ya actualizó estos archivos. Y ahora sí, amigos, vamos a probar en X-Plane para ver cuál fue el resultado.
¿Qué tal amigos? Pues bueno, antes de ver cómo queda, nos faltó un archivo que actualizar. Se llama UFMC. Aquí en esta carpeta en Custom Data UFMC tenemos que actualizar también esta información, por lo que tenemos que irnos directamente a nuestro página de navigraph.com y vamos a descargar UFMC. Por acá le dimos Windows, le decimos guardar archivo y vamos a ver cómo se descarga. Esto es rapidísimo. Vamos a abrirlo y nos vamos a nuestra carpeta de Explain. Por acá tenemos ya esta carpeta, nos vamos hacia el zip y como pueden ver aquí en Cycle Info tenemos la versión hasta el 2 de diciembre del 2021 con la fecha de vigencia y aquí nos hizo falta actualizar Cycle Info que está en octubre. Pues bueno amigos, vamos a actualizarlo, vamos a sobreescribirlo, vamos a agarrar todo esto y lo arrastramos hacia la carpeta y empieza a actualizar. Con esta carpeta también es importante que los aviones, por ejemplo, de SSG o ciertos aviones de ciertas compañías son actualizados con base en este archivo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la UFMC de estos archivos también tiene que ser actualizada. Por lo pronto hasta ahora ya actualizamos el Custom Data, la carpeta original, GNS 430 y nos falta la UFMC. En este caso, esta carpeta la usan muchos aviones, también hay que actualizarla. No se olviden de eso, por eso me regresé un poco más en la parte manual, en la parte de actualizar estas tres carpetas UFMC, GNS 430 y por supuesto la carpeta original de Explain, que es Custom Data. Ahí es donde va también los IRACs. Así que bueno, vamos a hacer este pequeño pausa para que empiece a copiar y a pegar. Y esto va a tardar un rato. Así que bueno amigos, regresamos. Listo amigos, pues bueno, ya tenemos aquí el mensaje de reemplazar los archivos en destino. Vamos a decirle que sí. Y por ahora va a empezar a copiar y a pegar en la carpeta UFMC de la carpeta de Custom Data en Explain. Y con esto básicamente lo que tendremos actualizado ya es las carpetas principales de los IRACs. Recuerden que estas carpetas es importante ya que muchos aviones toman de diferentes carpetas en Custom Data, toman esta información de los IRACs. Esto es información básica que cura para que no tengan ningún problema con sus IRACs y esto les puede ayudar en un futuro ya que tengan estos archivos, pues obviamente vamos a poder actualizar nuestro Explain. Por ahora ya se actualizó como pueden ver y vamos a ver ahora sí cómo queda. Así es amigos, pues bueno, vamos a ver el resultado primero del Embraer 195, vamos a ver la FMC y por acá tenemos la fecha de vigencia 4 de noviembre del 2021 al 2 de diciembre del 2021. Como pueden ver, ya fue actualizado en base a estas tres carpetas principales de Explain. Una es Custom Data, la principal, la otra es GNS 430 y la última, que es con la que lee el IRAC en los aviones CSG, es la carpeta UFMC. Así es amigos, pues bueno, ya ven que está actualizado. Ahora vamos a ver cómo está el CIBO. ¿Qué tal amigos? Pues bueno, ya estamos con la parte del CIBO. ¿Cómo se actualizaron los IRACs en el CIBO? Pues vamos a ver. Aquí tenemos la FMC y como pueden ver está activo hasta el diciembre del 21, el 1 de diciembre. El anterior, el Embraer, decía el 2 de diciembre, por ahí así. Pero en realidad esto quiere decir que ya está activo amigos. No se preocupen. Esto fue la actualización del CIBO con estas tres carpetas para Explain. Así que bueno amigos, el siguiente paso vamos a actualizar Microsoft Flight Simulator de forma automática. Aquí no hay forma manual de actualizarlo. Este programa fue creado mucho después de que Microsoft saliera al aire y posteriormente este cambio ha sido significativo en cuanto al performance y en cuanto a los IRACs en Microsoft Flight Simulator. Así es que vamos a verlo amigos. ¿Qué tal amigos? Pues bueno, y regresamos a la página principal de navigraph.com y por ahora vamos a buscar nuestras descargas y tenemos Navigraph Navdata Center 1.00. Vamos a presionarlo y vamos a ejecutar este archivo de instalación. No llevará más que un tiempo en instalar este archivo y por ahora, bueno, ya está pensando ahí, está cargando. Aquí te pregunta Navigraph Data Center Setup. Por acá tenemos Only for el usuario que ustedes tengan en su computadora, le damos Next. Aquí nos va a dar el programa de Destination Folder, que es la parte
de la instalación de Microsoft Flight Simulator. Por acá le damos que sí, va a instalar. Sin ningún problema ustedes instalen esta parte y posteriormente nos va a dar la instalación ya finalizada. Y como pueden ver acá tenemos Run Navigraph Data Center. Por acá tenemos esta instalación, vamos a darle Finish. Y como pueden ver aquí ya salió la actualización del IRAC 2111 para Microsoft Flight Simulator. Aquí tenemos una actualización para el 2020 y lo único que tenemos que hacer en automático, dependiendo de la instalación que hayan hecho, pero esto es un path de instalación de Microsoft Flight Simulator en la carpeta de Microsoft. Entonces le damos Update y por acá está diciendo Updating, actualizando. Aquí va a estar actualizando la versión del IRAC en Microsoft Flight Simulator y posteriormente lo único que tienen que hacer es ejecutar su Microsoft y ver el resultado. ¿Cómo se van a poder dar cuenta del cambio que se ha instalado con este IRAC en Microsoft Flight Simulator? Pues bueno, definitivamente ustedes pueden buscar una ruta en el plan de vuelo y pueden buscar los seats y STAR, que ya está actualizado a la versión 21.11. Así es, amigos, pues bueno, vamos a, como ejemplo, vamos a ejecutar Microsoft Flight Simulator y vamos a ver cómo nos actualiza en una ruta actual con la versión 21.11. Así que vamos para allá. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, esta es la primera forma de validar que el plan de vuelo esté correcto. Aquí nos muestra varias rutas. Estas rutas son las que tomas del IRAC, las que crea para poder llegar a tu destino. Por ahora tenemos este ejemplo y como pueden ver aquí en esta imagen que tenemos del plan de vuelo, pues bueno, se asemeja mucho a lo que tenemos del IRAC 2111. Tenemos el destino IGRIS, tenemos el waypoint Kimti, tenemos Subsu, tenemos PR888 y Astra BQPR. Así es, amigos, esta es la actualización y la primera validación que podamos hacer en cuanto a validar el IRAC 2111 o el IRAC que tengan ustedes en la misma fecha que ven este video. Así lo pueden validar como primera opción. Y bueno, vamos a pasar cómo podemos validar el IRAC ya en el A320 Neo de Fly-by-Wire como segunda opción. Así que vámonos para allá. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, sí, aquí ya estamos en Microsoft Flight Simulator y como pueden ver estamos con el A320X de Fly-by-Wire, que la verdad está genial. Pues bueno, la segunda forma de validar si actualizó los IRACs o no es mediante la FMC de este avión. Nos vamos directamente a la cabina y vamos a ver aquí que ustedes vean que ya está activo el Nav Database. Aquí tenemos la fecha del 4 de noviembre al 1 de diciembre del IRAC. Así es como nosotros podemos ver la información si fue actualizada o no, amigos. Es la más sencilla y la más fácil de poder validar. Recuerden que todo lo que tiene que ver con IRAC en Microsoft Flight Simulator se puede validar de dos formas. La primera y la segunda, creo yo, para mi gusto, es la mejor, porque con esto ya vamos a poder identificar si ya está actualizado en el IRAC de el A320 de Fly-by-Wire. Así es, amigos, ustedes van a poder aquí ver la FMC si ya está actualizado o no. Así es, amigos, pues bueno, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, pues ya estamos listos para la última parte, cómo actualizar el IRAC en X-Plane de forma automática. Pues esto lo vamos a hacer con el programa FMS Data Manager for Windows. En este caso ya lo habíamos descargado al principio del video, vamos a ejecutarlo y tenemos aquí ya el programa, la instalación se va a completar, pero antes vamos a aceptar los acuerdos, aceptar el acuerdo de la licencia, vamos a aceptar create, vamos a crear un icono en el escritorio y agregar una regla de excepción del firewall de Windows. Por acá le damos next, le damos install. Y este programa tarda muy poco en instalar, la verdad es que es un programa muy rápido, vamos a ejecutarlo ya. Es un programa que te va a poder ayudar a actualizar tus IRACs de forma automática. En esta parte tú nada más con seleccionar algunas opciones, tú lo vas a poder actualizar de inmediato, amigos. Así es, aquí está actualizando la base de datos y como pueden ver yo ya tengo varios aviones, varias herramientas. Por ejemplo, tengo Little Nav Map, tengo SimToolKit Pro versión 4, tengo el avión, el Intercontinental 748 de SSG, tengo UFMC, que es lo que estábamos instalando hace algún rato por la parte manual.
tengo el X-Plane 1150 más y tengo GNS 430, que estas son las carpetas que ya actualizamos al principio del video y que en realidad, pues bueno, ahora ya están agregadas aquí al programa de Navigraph FMS Data Manager para X-Plane. Por acá tenemos algunas otras opciones, pero lo más interesante de esto es que si tú le das aquí Add-on Mappings, esta parte te va a permitir escanear toda tu carpeta de X-Plane, toda tu carpeta en donde tienes tus aviones, en donde tienes tus programas, toda el custom data, toda la parte del UFMC, GNS 430, y lo único que tienes que hacer es darle scan inicialmente. Una vez que esté instalado, una vez que ya hayas seleccionado la carpeta de X-Plane en donde la tengas, por ahora vamos a darle que busque en toda la carpeta los aviones, el custom data, GNS 430, que vaya e instale todas estas carpetas o en este caso actualizarlas. Por el momento sigue buscando y aquí está buscando toda la información. Al finalizar este proceso, eso es lo que debes de hacer cuando lo estás instalando por primera vez. El darle un scan a toda tu carpeta. Obviamente no te va a aparecer Little Nav Map porque Little Nav Map tiene otra carpeta independiente a X-Plane. SimToolKit Pro también tiene otra carpeta independiente de X-Plane. Entonces aquí tendrías tú que agregarlos manualmente. Ahorita vamos a ver ese paso. Vamos a agregar estas opciones manualmente en este programa de Navigraph FMS Data Manager. Por acá está teniendo una búsqueda sobre todos los aviones, sobre todos los plugins, sobre todo lo que use IRAC. Eso lo va a buscar. Por ahora sigue buscando en X-Plane 11. Todo lo que tiene que ver ya está actualizado o lo podemos actualizar en un momento. Esto nada más es para agregar la opción de actualización. Es decir, si yo tengo el avión, por ejemplo, 748 Intercontinental, lo va a encontrar y me lo va a poner ahí para que yo nada más le dé salvar. Así es, amigos. Esto es muy sencillo, es muy rápido. Por primera vez vas a tardar en agregar todas tus herramientas, pero miren, aquí ya terminó el scan, terminó la búsqueda, 5 add-ons detected. 5 add-ons fueron detectados en esta carpeta de X-Plane. Y bueno, ¿qué pasa cuando nosotros queremos agregar uno que no haya detectado? Bueno, le vamos a dar Add y aquí nos va a aparecer estas dos opciones. Aquí le vamos a dar, aquí tenemos Active Sky, tenemos Prepare 3D, Active Sky for Prepare 3D, versión 4, Active Sky X-Plane, Prepare 3D y bueno, tenemos aviones, el A318, 1920 de Aerosoft y así van a poder encontrar todas sus opciones que quieran ingresar en esta parte de actualización, en este programa. Aquí está el Fly Factor 320 Ultimate. Entonces lo único que tengo que hacer es seleccionarlo. Por ejemplo, yo ya lo tengo, pero para efectos de mostrarles cómo se hace, lo único que tengo que decirle es dónde está ubicado. Es Install to, Into o en X-Plane 11. Pues bueno, yo le puedo decir que está instalado en una carpeta o que es X-Plane 11. Posteriormente, ustedes lo que tienen que hacer nada más es confirmarlo y darle Save. Está actualizando toda la parte de información y ya te dice que los add-ons fueron salvados y en este caso ustedes pueden agregar toda esta actualización, pues bueno, automática o manual, ya sea por el scan o ya sea añadiendo una automáticamente, eligiéndola de acá y acá. Bueno, pues tenemos muchas opciones ya que descarguen este programa. La verdad es que tiene muchas opciones para descargar. Por acá yo tengo las más importantes que yo uso. Aquí está ProSim. Aquí tenemos muchas opciones, el Rotate MD80, que es lo que te pide también. Por acá tenemos SimToolKit Pro 4 o la nueva versión. Y por acá tenemos muchas opciones de actualización. Lo más importante es que ya acabamos. Yo, por ejemplo, ya tengo todas mis opciones agregadas y nos vamos a ir a Add-on List. Aquí lo más sencillo es, aquí vamos a quitar esta. Vamos, ya me agregó doble vez el Fly Factor que le di. Nos vamos a Add-on Mappings y acá lo vamos a seleccionar y le vamos a poner Remove. Le vamos a dar Save. Excelente. Y por ahora Add-on List. Y ya tenemos nuestra lista. ¿Cómo lo vamos a actualizar, amigos? Pues bueno, esto presenta en verde, te quiere decir que ya está actualizado, que no hace falta ninguna actualización, pero en esta parte, por ejemplo, en la del Boeing 748 Intercontinental te dice que hace falta una actualización. Bueno, ustedes pueden seleccionarlo de aquí y le pueden dar Update o definitivamente lo pueden seleccionar uno por uno. Yo, por ejemplo, le voy a dar aquí y ahí está ya actualizando. Esta es la parte
magnífica de este programa, en donde ustedes ya nada más le dan bajar, descargar, actualizar y listo, amigos. Ya no tienen que hacer otra cosa más y su Explain va a estar actualizado. Cada vez que haya una revisión nueva de un iRack, el programa te va a avisar con amarillo: hey, te falta actualizar. Y lo único que tienes que hacer es actualizar desde aquí, desde esta opción, o seleccionarlo aquí en Update. La verdad es que está magnífico este programa. A mí me encanta porque te facilita mucho las cosas y no tienes que estar copiando y pegando, arrastrando para poder actualizarlo. Y esto es para todos aquellos que el que tenga una cuenta navigraph.com, pues obviamente te va a ayudar a que esté todo el día, todo el tiempo actualizado en tu Explain, amigos. Tenemos algunas opciones más, pero en realidad esa es la cuestión de este programa. Lo único que tenemos que hacer es agregar los add-ons, en este caso los aviones, los plugins o las herramientas que tengamos que actualizar, y automáticamente el programa lo va a hacer. Vamos a descargar el siguiente, que es el Universe UFMS. Pues bueno, amigos, la verdad es que esto es bastante sencillo, bastante fácil. No tenemos que hacer ninguna u otra cosa. Como pueden ver, tuve que quitar las descargas manuales que ya habíamos hecho para que pudieran ver cómo se actualiza esta parte de este programa. Por ahora ya lo está volviendo a descargar el UFMC y por ahora nos falta ya actualizar el X737FMC, que es básicamente otro plugin, es un plugin. Por acá le vamos a dar y le damos Update, y también, como ustedes pueden ver, ya también está actualizando. Así es, amigos, la verdad esto es muy padre, muy sencillo, automático, y cada que haya una actualización entran a este programa y le dan descargar a todo, y sin problema ya no tienen que hacer ningún copy-paste, ningún copia y pega, arrastrar archivos, y así de automático es este programa, con la ayuda de navigraph.com, del programa Navigraph FMS Data Manager, que en verdad te va a servir bastante si tienes una cuenta de navigraph.com. Así es, amigos, pues espero que lo hayan disfrutado, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, amigos.